Estrictamente el CENAPRED apoya a la Coordinación Nacional de Protección Civil como una especie de brazo técnico. La parte, digamos, de atención de las emergencias o de la puesta en marcha de políticas, sí está a cargo directamente de la Coordinación Nacional. Por ejemplo, lo que antes era el FONDEN, que ahora es la Dirección General de Gestión de Riesgo, pues depende de la Coordinación Nacional directamente. Ahí no interviene el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Lo que es la atención de la emergencia recae directamente en la Dirección General de Protección Civil, que ahí también depende directamente de la Coordinación Nacional. Entonces, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, digamos que en este apoyo de carácter técnico, básicamente lo que hacemos es, bueno, voy a enumerar algunas acciones, es administrar el Atlas Nacional de Riesgos, en el cual a nivel municipal se puede encontrar niveles de peligro por no solo fenómenos hidrometeorológicos, sino también fenómenos geológicos o antropogénicos, como son los riesgos químicos. Igual otros de tipo socioorganizativo. Entonces ahí lo que nos toca es administrar el Atlas, mantenerlo actualizado y además en él contener a su vez los atlas estatales y municipales de peligro y riesgo. Otra actividad que hacemos es realizar investigaciones encaminadas a la estimación propiamente de riesgo, también de fenómenos naturales y de antrópicos. En particular, en la parte hidrometeorológica, pues lo que estamos haciendo es la estimación a través de probabilidades de la presencia de ciclones tropicales, dependiendo de su intensidad, en cualquier lugar de la República Mexicana. Aquí nos sorprenderíamos de saber que prácticamente no hay algún lugar en México que se salve de, en algún momento, de la presencia de los efectos de un ciclón tropical. Incluso hacia el norte del país, hacia el centro, que no, obviamente no son zonas costeras, sí llegan los efectos como es la lluvia, principalmente, y en ocasiones el viento, pero de manera significativa la lluvia, que a su vez tiene dos efectos, que son las inundaciones y la inestabilidad del área. También apoyamos ya durante las emergencias a grupos de trabajo. En el caso específico de los ciclones tropicales, apoyamos al Grupo Interinstitucional de Atención y Coordinación para los ciclones tropicales, el GIAC-CT. Ese lo coordina la Dirección General de Protección Civil y participamos varias dependencias del ámbito federal, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, CEMAR, SEDENA, Comisión Federal de Electricidad, CENEAM, que es la parte de navegación aérea, ¿qué más? Y nosotros, todo lo que es protección civil a nivel federal. Entonces apoyamos brindando información y dando algunas recomendaciones puntuales por ciertos efectos de los ciclones tropicales. También otra manera en la que apoyamos las buenas prácticas, digamos, que hace el gobierno respecto a la mitigación
del riesgo no solo por ciclones tropicales, sino por cualquier fenómeno, es la capacitación, dar cursos a estados, municipios. Por ejemplo, en esta semana, en particular, esta subdirección en la que estoy yo, la de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, brindó el curso de metodologías para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligro y riesgo por fenómenos hidrometeorológicos, en la que destacamos en esta semana la parte de las inundaciones costeras generadas por ciclones tropicales, en especial por los huracanes más intensos. Con ella definimos geográficamente las áreas que se pueden inundar y además la altura del nivel del mar al que puede llegar, provocando inundaciones en playas, en puertos o ya incluso en zonas urbanizadas, como ejemplo Tampico, Ciudad Madero o Cancún, que ya tiene una actividad turística muy importante, o Puerto Vallarta, por citar algunos ejemplos. Entonces, nosotros, como en realidad somos un grupo pequeño, sí nos tratamos a través de la capacitación y los cursos, sí nos tratamos de multiplicar nuestras habilidades para que sean los estados y los municipios los que apliquen las metodologías y elaboren sus propios atlas. Al final, lo que ellos elaboren lo comparten con nosotros y se publican a través del Atlas Nacional de Riesgos. Los atlas, en particular, entrando a ese tema, sí son muy importantes porque permiten conocer las pérdidas anuales esperadas, lo cual para efectos de planeación puede ser muy útil para la determinación de obras de protección, por ejemplo, o el reordenamiento territorial. Nos permite identificar áreas de cierto peligro y es factible en algunos casos hablar de reubicaciones. Entonces, el instrumento de los atlas, que significa el atlas, para aplicarlo a planeación y evaluación de proyectos, pues sí es muy, muy importante. Eventualmente llegamos aquí hay diferentes áreas en el Senatur. Una de ellas es instrumentación. Por ejemplo, es la que se encarga en la parte geológica de instrumentar al volcán Popocatépetl. Pero, por ejemplo, en la parte hidrometeorológica, en algún momento trabajamos con ellos para instrumentar diversas cuencas, como fue el caso de Acapulco, el caso de Monterrey, el caso de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, algunas ciudades de Veracruz, en Tijuana también. Instrumentamos cuencas de respuesta rápida donde ocurrían avenidas súbitas. Entonces instrumentábamos con unos aparatos que se llaman pluviómetros. Y esos pluviómetros medían la lluvia, anticipaban alguna situación de peligro y emitían una alerta a algún centro, algún puesto central que ubicábamos principalmente en las oficinas de protección civil, ya sea municipal o estatal, o en ambas, o en los C4 o C5 de esas ciudades. Con eso se permite, digamos, adelantar en el tiempo ante la ocurrencia de eventos de ese tipo y pues mandar ahí ya el apoyo tanto logístico, ya sea de la policía o de servicios médicos, como ya en situaciones extremas, pues de Guardia Nacional o del Ejército. Entonces, aunque nosotros no tenemos un carácter operativo, sí llegamos a ayudar a la parte operativa en algunas situaciones de emergencia, pero lo nuestro es más bien de concientización, de educación y de investigación, todo enfocado
a la parte de la evaluación del riesgo. Perfecto, doctor. En estas reuniones bueno, en el apoyo técnico que ustedes hacen, la reunión cuando se reúnen con estados y municipios, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes más frecuente han hecho? ¿Se nos puede como hacer un listado? Sí, cómo no. Bueno, siempre los fenómenos hidrometeorológicos tienen varias vertientes. Por ejemplo, en el caso de los ciclones tropicales, hay 4 efectos principales, que es el viento, el oleaje, la marea de tormenta y la lluvia. Entonces, lo que nosotros recomendamos básicamente es, en el caso del viento, el oleaje y la marea de tormenta, pues es que estén atentos ante la evolución de los meteoros para el cierre de puertos, por ejemplo, o incluso aeropuertos, puertos marítimos o aeropuertos. Y también para informar a la población del levantamiento o la prohibición de actividades turísticas o incluso de pesca comercial. Digamos, iniciar el resguardo de sus embarcaciones o de la infraestructura turística que pudiera estar muy cerca, ¿no? En las playas, por ejemplo. En la parte de la lluvia, pues lo que se ha recomendado es siempre estar atento a la evolución de los niveles de agua en los ríos, a estar atento a las instrucciones de las autoridades, tanto de Protección Civil como de la Comisión Nacional del Agua, para el caso de aquellas localidades que están aguas abajo de almacenamientos o presas, debido a la posible o probable operación de infraestructura o en este caso de compuertas para la liberación o descarga de agua de las presas para evitar que éstas se llenen y en un momento dado puedan fallar las presas. Eso se evita pues descargando agua, pero cada vez que se hace eso, generalmente sí se llegan a inundar ciertas zonas que por lo general, como ya las presas impiden el paso de agua por mucho tiempo, pues la gente se empieza a sentar en los cauces aguas abajo, pero cuando viene una tormenta, por ejemplo, de un ciclón tropical, pues hay que abrir compuertas o descargar agua y se llegan a inundar. En ese sentido, la autoridad tiene que estar atenta para, con anticipación, informar a la población. De igual manera, ya no tanto cerca del mar o cerca de los cauces, sino más bien ya en partes altas y con cierta orografía, digamos en parte montañosa o en laderas, ya sea arriba de las laderas o al pie de estas, pues sí se invita a tanto a las autoridades como a la población en general a estar atentos de ciertos signos, por ejemplo, alguna inclinación de árboles, algunos agrietamientos en la parte superior de las laderas, en la corona o al pie de estas, o incluso ya en un nivel un poquito más avanzado, cuarteaduras en las viviendas, puede ser indicativo de algún deslizamiento de tierra, como ha ocurrido en ciertas zonas del país. Entonces, ante la presencia de lluvias extremas y la ubicación de viviendas en laderas, estar atento a esos signos. Tanto en el caso de las inundaciones como en el caso de la inestabilidad de laderas, ahí la recomendación es dirigirse a los albergues. Cuando se acerca un ciclón tropical, hay un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, el CIAT-CT, que ustedes lo pueden consultar en la página de preparados.gov. Ahí vienen los avisos y viene el mapa de alertamiento. Ahí con un código de 5 colores, que es el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, se puede anticipar las acciones que debe tomar la autoridad. Entonces, el azul es de nivel informativo,
El verde, pues ya ir preparando la llegada de estos ciclones. En el amarillo ya se pone, digamos, se hace un repaso y un recuento de los albergues, se informa de la probable ya instalación de los consejos estatales y municipales de protección civil, y ya en un naranja, pues ya es el sesionar permanentemente y el de empezar en aquellos sitios de mayor riesgo, evacuaciones. Entonces, para ello, pues hay planes de emergencia, hay rutas de evacuación, ya está la ubicación predeterminada de los albergues, nada se improvisa, o sea, estos albergues ya se sabe dónde van a estar, únicamente generalmente son escuelas, eh, y normalmente se paran las clases y se equipan los albergues con lo necesario para recibir a la población que lo necesite para que pernocte o que esté durante varios días en esas instalaciones. Eventualmente, a aquellas zonas que lo requieran por la intensidad extrema de los efectos de los ciclones, pues llegará ayuda adicional a través del ejército o de la marina. Claro, una vez que haya pasado el fenómeno, porque durante la ocurrencia del fenómeno, pues, que es el color rojo en el caso del CIAT-CT, ahí la recomendación es ya mantenerse resguardado, pero no solo la población, sino también la autoridad. Claro, habrá casos especiales en los que sí se requieran maniobras de rescate, pero ya son muy peligrosas. Entonces, ya una vez que se pasa el rojo, hay que recordar que en el caso del CIAT-CT, que es de ciclones tropicales, hay alertamientos cuando se acerca el ciclón, pero también hay alertamientos cuando se aleja. Entonces, cuando se aleja el ciclón, por ejemplo, un rojo de alejamiento, ya es probable, es posible que la autoridad empiece a dejar el resguardo, y ya en un naranja de alejamiento, ya es ir a rescatar a la población que así lo requiera y empezar a hacer un recuento de los daños. Entonces, sí, el CIAT-CT viene manejándose desde el año 2000 aproximadamente, y estadísticamente ustedes lo pueden consultar en las publicaciones de impacto socioeconómico de los principales desastres en México que elabora y publica el CENAPRED y que están para la descarga gratuita en formato PDF en la sección de publicaciones del portal del CENAPRED. Ahí pueden consultar y verificar que ha habido una disminución en las muertes, en las defunciones, una vez que desde el año 2000 ha venido funcionando este sistema de alerta. Que, digamos, pues a nosotros se nos ha hecho que es una propuesta de nuestro país muy buena. Yo no he visto en otra parte del mundo que se haga algo similar. Normalmente se siguen las instrucciones que da la Organización Meteorológica Mundial o los servicios meteorológicos nacionales, pero en este caso sí hay todo un sistema y una logística para alertar, para difundir las alertas y para poner en marcha los planes de emergencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Por supuesto que antes de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, también hay ciertas medidas que se pueden ir tomando. Por ejemplo, la poda de árboles, aquellos que ya están a punto de caer, pues se pueden ya de una vez quitar por seguridad o podar para que no afecten una vez que haya vientos intensos, por decir algo. En la parte federal, tanto la Comisión Nacional del Agua como la Comisión Federal de Electricidad, pues preparan centros regionales para equiparlos de manera tal que cuando entre algún ciclón, las oficinas regionales que estén más cerca a la zona de impacto se dirijan lo antes posible. Eso también se puede ir preparando
antes del inicio. Y por supuesto, toda una campaña de comunicación durante el mes de mayo principalmente, a través de conferencias de prensa, a través de spots, que todavía, de hecho, yo los alcanzo a ver en televisión, spots sobre la parte de inundaciones o de ciclones tropicales, para que a la población se le informe del inicio de la temporada y de las acciones que debe tomar de manera individual o familiar. Esa es otra manera de anticiparse, son los planes familiares de protección civil, en el cual pues se invita a que el jefe o la jefa de familia pues identifique, digamos, algunas rutas de escape e incluso hagan pequeños simulacros para que el fenómeno que con mayor frecuencia les afecte a la zona en donde viven, puede ser la inundación, puede ser el sismo, puede ser la inestabilidad de laderas. Ellos, tanto el papá o la mamá, o los adultos mayores, o los menores de edad, puedan tomar las decisiones sin perder tiempo, saber dónde se tienen que ver, por dónde se tienen que ir, y de manera muy importante la recomendación de tener preparada la mochila de emergencia, en la cual ya van nuestros documentos más importantes, las medicinas, si es que tenemos gente con enfermedades crónicas, ahí puede ir. Normalmente pues ya tomamos muy en cuenta nuestras mascotas, ya forman parte de la familia, pues llevarles su alimento, a los menores de edad muy pequeños, pues llevarles algún juguete, por supuesto llevar agua, llevar ciertos alimentos enlatados que no se echen a perder, y pues una lámpara, un radio, pilas, un silbato, en fin. Y puede ser que no solo haya una mochila en la familia, puede ser que llevemos 2, 3 mochilas de emergencia. Por supuesto que esto se refuerza a través de los simulacros que hace el gobierno federal a nivel masivo, por decirlo así. Ahora con la pandemia de COVID-19, pues digamos que esto agrega esta dificultad, por decirlo así, para la parte de la atención de las emergencias o incluso los simulacros. Entonces, pues aquí simplemente se invita, en la medida de lo posible, por supuesto, si se está en un albergue, a mantener una distancia más o menos cuidadosa, metro, metro y medio, el uso del cubrebocas, pues ya mantenerlo, y más cuando estamos en el albergue o en el simulacro, igual las condiciones de higiene para que evitemos cualquier contagio, lavado de manos o al menos el uso de gel antibacterial. Pues por supuesto que también hay una colaboración a nivel internacional. Normalmente en el caso de ciclones tropicales, estos fenómenos van afectando varios países. Entonces hay ciclones que vienen, por ejemplo, afectando islas del Caribe, puede ser Puerto Rico, Jamaica, no sé, y a lo mejor finalmente vienen a nuestro país. Entonces hay que estar muy enterado de la evolución de los fenómenos y de los efectos que van teniendo en los países. Y por supuesto también, si no nos llegan a afectar, pues colaborar y brindar la ayuda a aquellos países que así lo requieran, como otros países nos las han brindado a nosotros en otros fenómenos, como en los sismos o incluso también con ciertos huracanes. Entonces, pues afortunadamente en el caso de ciclones tropicales, ya hay un cierto aprendizaje, por supuesto, derivado de lecciones que nos ha puesto la naturaleza. Por citarte algunos ejemplos, Hilbert de 1988, que pues no teníamos ningún sistema de alerta y pues nos afectó de manera muy importante Cancún, y ese huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson cruzó el Golfo de México y luego impactó Tamaulipas
y provocó inundaciones muy importantes en Monterrey. Entonces ese evento fue muy importante. Otro evento importante es Alex, el huracán Alex del 2010, que hasta ahora es el año de mayor impacto económico en toda la historia de nuestro país, afectando varios estados de manera simultánea con inundaciones, con la lluvia que generó Alex. Está el huracán Patricia de 2015, está por supuesto los huracanes Manuel e Ingrid que interaccionaron, uno en el Pacífico, Manuel, y otro en el Golfo de México, Ingrid, que interaccionaron en 2013 y provocaron deslizamientos en Guerrero, especialmente en La Pintada, generando muchas muertes. Por ejemplo, está otro muy importante, más antiguo, que es el huracán Lisa de 1976, que afectó Baja California Sur, La Paz, y de hecho es considerado tal vez como el evento que más muertes ha producido un huracán en nuestro país. Fuentes no oficiales estiman del orden de 10,000 muertos por el desbordamiento de un bordo en asentamientos de tipo, digamos, informal ahí en La Paz. Entonces, pues sí, fue un evento muy triste. Y todavía más atrás, en 1955, tuvimos la ocurrencia de 3 ciclones tropicales que afectaron a Tampico y que provocaron inundaciones muy importantes, y de las cuales en esa época los Estados Unidos, por estar más cerca, nos brindaron ayuda muy importante. Entonces, pues ya los huracanes más recientes, este último Ágata, que afectó de manera muy importante Oaxaca, pues sí, también nos permite revisar y actualizar nuevamente todo lo que sabemos sobre ciclones tropicales. Y en este caso, pues sabemos que Oaxaca luego hay una cierta dispersión en las localidades, en los municipios, y muchas veces llegar a todas esas zonas no es sencillo. Entonces, pues vamos a seguir aprendiendo. La teoría dice que por cambio climático, pues probablemente en el futuro no se presenten ciclones más intensos. Nosotros estamos viendo estadísticamente el número de ciclones que impactan nuestro país va en aumento. Antes promediaban 5 ciclones al año. Es probable que en unos 10 años nos estén impactando 6 o 7 en promedio al año. Entonces, pues ya de entrada sabemos que no solo nos va a impactar uno, sino varios ciclones, lo cual pues no solo, digamos, genera una situación compleja porque tenemos de manera simultánea ciclones por el Pacífico, por el Atlántico, sino que también debemos ver a los ciclones tropicales como un instrumento no necesariamente negativo, sino también tiene sus beneficios. Ahorita estamos con una sequía importante en el noreste del país, en el norte también, y allá pues estarían felices de que llegara un ciclón tropical, porque muchas veces es la única manera de que llegue o se produzca lluvia suficiente para el llenado de presas o la recarga de acuíferos. Entonces va a ser muy importante la llegada de un ciclón tropical hacia Tamaulipas, Nuevo León, remanentes tal vez hacia Coahuila, para aminorar los efectos de la sequía. No, es decir, no debemos eliminar la posibilidad de que los huracanes son también nuestros amigos. Siempre han convivido con nosotros. Nosotros somos los que nos ponemos luego en el lugar equivocado. Entonces, por eso nuevamente resalto la importancia de los atlas. Son los que nos van dando luz acerca de las áreas que brindan mayor seguridad de ser habitadas y proporcionan un ordenamiento territorial con cierta lógica.
por supuesto que pues, hay cierta problemática, corrupción, por ejemplo, para brindar permisos de construcción. Entonces, aún con los atlas, hay todavía que hacer toda una labor política y social para disminuir ciertas prácticas indeseables en el país, pero por lo menos desde el punto de vista técnico sí tenemos que brindar el apoyo y la información más correcta para la toma de decisiones. Claro, ya que mencionaba lo de los atlas de riesgo, ¿qué retos y oportunidades ustedes han visto en los municipios justo para su elaboración, ¿no? Porque sabemos que me parece que menos de la mitad de los municipios tienen uno, ¿no? No lo han actualizado también. Sí, en efecto, ese es un tema crítico. Justamente el curso que te mencionaba, que dimos esta semana, va en esa dirección, el tratar de disminuir la incertidumbre que tiene un municipio, ya sea para elaborar el atlas, su atlas, o para encargarlo de manera que alguna empresa, algún tercero, se lo elabore y estén, digamos, en los términos más adecuados. Efectivamente, todavía hay un camino largo que recorrer. Faltan muchos municipios en que cuenten o elaboren su atlas. En nuestro caso, todas las metodologías son públicas, se pueden descargar de manera gratuita y con los cursos, este curso fue virtual, se dio a todos los 32, bueno, se invitó a las 32 entidades federativas, no asistieron todas, eso también a nosotros nos llama la atención. Por supuesto que sabemos que hay prioridades, entonces algunas entidades tienen ahorita algunos asuntos pues, tal vez más críticos. Otros sí están conscientes que el primer paso que deben dar es contar con este tipo de instrumentos. Entonces, pues aquí tiene que ver en gran medida la iniciativa de los titulares de los estados, de las autoridades de protección civil, siempre estar empujando el tema, siempre estar insistiendo en ya no solo en tener el atlas, sino si ya lo tienen, en el actualizarlo. Hay ciertos fenómenos que hay que revisar su periodicidad y el crecimiento de nuestra población pues también es muy dinámico, especialmente en la frontera, donde se recibe mucho migrante, especialmente en la frontera norte, pero igual en la frontera sur. Entonces hay mucha población itinerante, flotante, que, digamos, algunas veces se queda, ¿no? En nuestro país, aunque su destino sea Estados Unidos, pues muchos de ellos se quedan luego en nuestro país. Todo eso hay que actualizarlo en el Atlas porque es población que no conoce los peligros y los riesgos y se asienta muchas veces en cualquier zona, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. Pues aquí aprovecharía para invitar a las autoridades de protección civil estatales o municipales a mantener actualizados o si no lo tienen, a decidirse ya a elaborar sus atlas de peligro y riesgo. Así es, perfecto, doctor. Pues yo le agradezco muchísimo este espacio. No sé si quiere agregar un comentario final. Pues el tema de la protección civil ya lo están incluyendo desde los libros de texto y además con los simulacros. Creo que pues aquí la esperanza que tenemos es que nuestras futuras generaciones ya la parte de protección civil la tomen no como algo que solo se usa en situaciones de emergencia,
sino va a ser ya algo cotidiano, el asegurarse, mantener bien nuestra casa, el mantener limpias las calles para evitar obstrucción de drenaje, el hacer los simulacros, el tener mochilas de emergencia, planes familiares, sea algo normal, algo ya cotidiano. Entonces, esperemos que nuestros hijos e hijas así lo vayan adoptando, como en otros países desarrollados.